Listo. Entonces vamos a comenzar hoy a trabajar, o vamos a hablar acerca del tema que he llamado Ingeniería Genética, ¿cierto? Grado noveno, clase virtual número 2, fecha 13 de mayo del 2005, docente María Alejandra Gutiérrez. Entonces, en esta clase vamos a primero a trabajar las bases acerca de las bases de la genética molecular, humana y bueno, poblacional, y vamos a buscar o vamos a describir todos los procesos que incluyen la ingeniería genética y que podemos aplicar a la vida humana. Ay, me equivoqué aquí, bueno. Recursos que vamos a utilizar. Entonces, la lectura previa que ya hicimos de sobre bioética, ¿sí? Nuestro libro, el código genético para comprender mejor y un video educativo de ingeniería genética que les dejé colgado ahí en la plataforma. Ese ADN puede ser en un virus, puede ser en una bacteria, ¿cierto? Y vamos a insertar en la célula. Ese virus ya es modificado y quiere decir que puede ayudar o beneficios o quedar inactivo con respecto a una enfermedad que tenga el paciente. Entonces, la ingeniería genética o la modificación genética o la manipulación genética también llamada se basa en la modificación que podemos hacer del ADN, bien sea de células, bien sea de bacterias, bien sea de virus, etc. ¿Listo? La modificación genética o para la modificación genética utilizamos tres cosas importantes. Enzimas de restricción, ligasas y vectores de transferencia. Para ¿qué se hace? Aquí voy a subrayar qué es lo que hacemos nosotros en terapia génica o en la modificación genética. Entonces, empezamos. Trabajamos las secuencias particulares del ADN, ¿cierto? Cortamos, es decir, extraemos, y luego unimos fragmentos específicos de ADN provenientes de otros organismos, ¿cierto? ¿Qué hacemos con todo eso? Luego expresamos esos genes en bacterias, ¿cierto? Que sean de interés médico, y luego obtenemos varias copias de ese ADN o de esas bacterias en el laboratorio a través de esto que les indico acá. Entonces, las enzimas de restricción son sustancias que pueden reconocer una secuencia de nucleótidos, cortarlas para obtener ese gen de interés. ¿Mm? Las ligasas ayudan a que sacamos ese gen de interés y ese fragmento, perdón, de ADN y lo metemos en otro, ¿sí? Y quienes nos vayan a ayudar a unir ese fragmento de ADN con la otra parte del ADN, las ligasas. Y por último, los vectores de transferencia son simplemente los que agentes de transferencia, bueno, que son fragmentos específicos de ADN que pueden pasar de un organismo a otro. ¿Listo? Ya más adelante van a comprender qué significa eso la modificación. ¿Para qué son los vectores de transferencia, bro? ¿Para qué son los vectores de transferencia? Se utilizan o son, bueno, son importantes porque son los que nos ayudan a tomar esos fragmentos específicos de ADN y pasárselos de un organismo a otro. ¿Sí? Okay. Sí, listo. La aplicación principal que conocemos nosotros es la terapia génica. Entonces ya más o menos les hice una explicación antes, pero voy a entrar aquí a especificar qué es lo que hacemos. Entonces, sintetizamos el ADN de un gen que sea terapéutico. O sea, quiere decir que un gen que nos pueda brindar un beneficio, ¿cierto? Encapsulamos un gen dentro de un virus, luego ese gen, ¿cierto? Se inyecta ¿en dónde? En el paciente. Por tanto, el virus va a cada una de las células, ¿cierto? Que falte o en la que haya un problema con el gen que cause la enfermedad. Ese virus luego libera ese gen terapéutico en una célula y ese gen terapéutico ayuda a que se genere o que se exprese la proteína necesaria para corregir una enfermedad. Hay dos tipos de terapia génica. La terapia génica in vivo y la terapia génica ex vivo. Un terapéutico un médico o llega a tejido enfermedad. Y en cambio tenemos sacamos el gen terapéutico normal. Los entramos en un ADN o en un virus, ¿sí? Pero ese virus no se lo inyectamos directamente al organismo, sino que lo cultivamos o cultivamos las células y le inyectamos el virus en el cultivo celular. Después
de que se han cultivado las células que ya han sido modificadas genéticamente o que, las que se le han modificado el gen, entonces sí se vuelven otra vez a poner las células dentro del cuerpo y esas células empiezan a producir la proteína terapéutica en el cuerpo. ¿Para qué nos sirve la ingeniería genética? Entonces, la ingeniería genética, generalmente nos hablan es de biotecnología. La biotecnología tiene varias ramas, entre ellas está la ingeniería genética. La ingeniería genética lo único que nosotros hacemos es lo que hablamos, entonces aislamos genes y luego lo introducimos en un ser vivo que sea más sencillo, en este caso los virus, ¿sí? O más económico para manipular y luego lo introducimos de nuevo en un organismo vivo. ¿Listo? Por ejemplo, aquí, bueno, aquí nos indican que utilizamos por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, o también se maneja para enfermedades como el cáncer. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, quitamos uno más genes, podemos cortarlos, podemos añadir, podemos aumentar el número de moléculas de ADN, podemos clonar células, clonar individuos, o crear organismos genéticamente modificamos. Eso es lo que podemos hacer nosotros con la manipulación genética o con la ingeniería genética. ¿De dónde viene el origen? Nosotros generalmente la modificación genética, que es la misma biotecnología, tiene como origen cuando comenzamos nosotros a crear o a estar en esa, ¿cómo digo yo? Cuando incursionamos en la agricultura, ¿cierto? Y que empezamos a seleccionar las semillas o los individuos que nos servían para lo que nosotros queríamos. Luego comenzamos, bueno, con la elaboración de la cerveza también es muy importante porque estamos utilizando organismos como la levadura, también para el yogur, para el queso, etc. Y datos históricos. Entonces solamente me voy a detener en los que son importantes. ¿Cuáles son importantes acá? Por ejemplo, la teoría de la evolución de las especies de Darwin, todas las leyes de Mendel, ¿cierto? Porque eso fue lo que nos dio como una idea de cómo se podía generar la herencia de los organismos. Luego, ojo con esta parte de acá que les estoy poniendo las mutaciones genéticas y esta de la esterilización que hizo la alemana nazi con respecto a los defectos hereditarios, ¿sí? En ese momento se creía que los organismos podrían ser o existía una raza superior y todos los que no eran de raza superior, entonces como eran defectuosos, debían ser esterilizados para que no siguieran reproduciendo su herencia, entre comillas, no sé, sucia, por así decirlo. ¿Sí? ¿Qué más importante acá? Pues cuando ya empezamos a estudiar todo el ADN o las moléculas de ADN, la identificación de los cromosomas, la clonación de genes, que se hizo por primera vez con Stanley y Herbert. Este de acá, este es muy importante. El primer ratón transgénico, ¿sí? ¿Por qué el primer ratón transgénico? Porque transgénico significa que yo le estoy poniendo un gen o material genético que no pertenece a su especie, ¿sí? O a su especie. Con respecto a esto de los niños burbuja, ¿por qué es tan importante? Porque estamos hablando de cómo la terapia génica puede ayudar a personas que tengan trastornos inmunológicos, entre comillas, pues los niños burbuja. ¿Alguien sabe qué son los niños burbuja? ¿Alguien conoce? ¿No? Los que Los no le pueda niños de pasar burbuja. nada. Los que sí, no pueden estar expuestos a condiciones de ambiente. Bueno, de ahí para Porque son muy propensos a caer en una enfermedad. a enfermarse, sí. De ahí en adelante, bueno, la clonación de Dolly fue muy importante porque pudimos obtener organismos clonados, bueno, podemos manipular, por así decir, el ADN, la clonación de embriones humanos y por último, pues obviamente que la secuencia completa y ensamblada del genoma humano, ¿por qué? Porque podemos nosotros determinar qué genes pueden codificar para qué enfermedades, cómo podemos manipularlos, ¿sí? ¿Qué aplicaciones tiene? Entonces, proteínas de interés médico, podemos mejorar la genética de los vegetales y los animales para producir, obviamente, o para una mayor producción industrial y para una mejor calidad nutricional. Podemos obtener plantas clónicas para cultivos, los bioinsecticidas, que son muy importantes, la obtención de animales y vegetales transgénicos, ya les dije, pues obviamente con respecto a la mejora en la producción, secuenciación de ADN, biodegradación de sus residuos. A veces podemos utilizar organismos como bacterias
para poder degradar el plástico y obviamente que lo que ya les mencioné anteriormente, las terapias génicas. Listo. Luego, qué pena con ustedes, pero es que Creo que puedes pasar la gracia. Sí, profe. ¿listo? Ok. Entonces, la extracción de ADN se puede hacer de varias formas. Por disolvente iónicos, por lisado, bueno, todas estas técnicas, pues bueno, no son tan usadas, pero voy a explicarles la que sí es muy usada o es, primero, y además no tiene tanto costo como estas que estoy aquí poniendo. ¿Listo? La extracción del ADN o purificación del ADN. Entonces, lo que hacemos es tomar una muestra, le adicionamos una solución que empiece a romper las células, ¿cierto? Le vamos adicionando más sustancias. En este caso, por ejemplo, aquí le estamos adicionando una solución que se adhiera de forma magnética a el ADN, ¿sí? O a los ácidos nucleicos, en este caso el ADN, que es lo que nos importa. Luego, entonces, tomamos esa partecita, sí que como ya le adicionamos una solución magnética, entonces ya lo podemos atraer hacia el fondo, ¿cierto? Podemos hacer un lavado sin que el ADN salga con esa solución. Hacemos por el final una disolución y luego purificamos y obtenemos el ADN. Esa es la más usada, ¿listo? Profe, y ese Sí. líquido energético que le ponen no puede ser, o sea, no puede afectar el ADN o algo No, así. no. Ahorita ahorita tengo un simulador ahí para que ver si les puede ayudar a entender más esa extracción de ADN. ¿Listo? ¿Qué técnicas también utilizamos? Esto de acá es lo que les estoy diciendo. Entonces tomamos el ADN, ¿cierto? Del gen de interés, lo insertamos en un vector, en este caso un virus, ¿sí? Esto de acá, una bacteria, ¿cierto? Entonces esa bacteria va a comenzar a reproducirse en gran número, y esto es lo que vamos a utilizar para inyectarlo, para inyectarlo en las células del paciente. Ya saben que puede ser tanto en vivo como ex vivo. ¿Listo? La electroforesis. Aquí solamente voy a decir qué significa la electroforesis. La electroforesis, lo que hacemos es tomar, esto es como un gel, como una gelatina, por así decir. Tenemos varias muestras de ADN. Las ponemos dentro de ese gel y le hacemos pasar electricidad, ¿cierto? ¿Qué hace eso? Hace que se generen varios, o que el ADN empiece a formarse en diferentes fragmentos y podamos determinar simplemente cuál es el peso molecular de cada muestra de ADN. ¿Sí? Es más bien como para estudiar el nucleótido. Esta de acá, pues obviamente que lo único que hace, o sea, aquí no nos explica tanto, pero sí voy a entrar a decir que la PCR o la reacción en cadena de la polimerasa, lo que nos ayuda es a empezar a multiplicar el ADN que querramos o que queremos o que ha sido modificado para poder insertar. Eso es lo único que hace la esta. Ahorita me les explico bien cómo sucede la PCR. ¿Listo? ¿Cuáles son las ventajas? Obviamente que ya les mencioné mucho. Podemos trabajar las enfermedades genéticas, podemos tratar enfermedades del sistema inmunológico, podemos aumentar la producción de plantas y de animales, podemos hacer que se generen bioinsecticidas. Esas son las ventajas. En cuanto a las desventajas o los riesgos, pueden generarse cambios con respecto al contenido nutricional, los alergenos o la toxicidad de los alimentos. En cuanto a los riesgos ambientales, puede haberse transferencia o contaminación de una planta silvestre, una planta nativa, por genes exógenos de los organismos transgénicos. Puede haber pérdida de la biodiversidad y puede que las plantas puedan causar efectos dañinos sobre los insectos. La tarea, bueno, la vamos a desarrollar en la próxima clase.